Hola, ¿qué tal? En el siguiente video hablaremos sobre los orbitales atómicos. El propósito del mismo es obtener una nueva perspectiva sobre este concepto, ya que muchos de nosotros hemos visto en la secundaria, en la preparatoria, o a lo mejor es la primera vez que lo vemos en la universidad, y no entendemos el trasfondo histórico y científico detrás de estos. Para ello nos apoyaremos de la siguiente presentación y del simulador que se encuentra en la siguiente página. Bueno, comencemos. Mi nombre es Isaac Samer Bertrand Horta. Soy estudiante de la licenciatura en Química de Regeneración 2020B del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG. Primero, para entender el concepto de orbitales atómicos, hay que ver cómo se desarrolló la mecánica cuántica, que fue la rama de la ciencia que propuso el concepto de orbitales atómicos. En primer lugar, tenemos la física clásica. En el concepto de física clásica era el que se utilizaba en la época de Newton, incluso aún lo utilizamos para varias cuestiones que no tienen que ver, en cuestiones bastante grandes como serían la mecánica relativista o muy pequeñas como lo maneja la mecánica cuántica. Entonces la física clásica se concentra en los fenómenos en nuestro mundo macroscópico a escala humana. Sin embargo, estas teorías de la física clásica no funcionan a escala atómica. Entonces tenemos una transición de física clásica a la física cuántica que trata de explicar el comportamiento de partículas microscópicas como son los electrones, los átomos, entre otras. Tenemos una transición muy clara entre la física clásica y la física cuántica, y nos podemos dar cuenta en ello en el modelo atómico de Bohr, que incorpora varias ideas dentro de la física clásica y de la física cuántica, llegando a una transición gradual hacia el concepto de mecánica cuántica, que a partir de ahí surge el concepto de orbitales atómicos, fusión de onda y muchos otros que veremos en la siguiente presentación. En primer lugar, la física clásica se vio descartada porque tenía muchas deficiencias. Tenemos el modelo atómico de Rutherford, que resulta físicamente incompatible por dos conceptos. Si el electrón permanece quieto, o sea, se mantiene solamente en un lugar sin moverse, va a precipitarse el núcleo por la atracción que tiene el protón, que tiene carga positiva. Y por otro lado, si siguiera moviéndose sin seguir una órbita específica, terminaría colisionando porque iría perdiendo energía y al final, por ejemplo, este electrón que se encuentra aquí, terminaría colisionando con el núcleo. Además, este modelo atómico nos brinda un marco teórico para explicar varios fenómenos como las líneas espectrales o el efecto fotoeléctrico. De ahí la necesidad de crear nuevas teorías. Primero hablemos sobre qué son las líneas espectrales. En 1885, Johann Jacob Balmer propone una ley para el cálculo de las líneas espectrales del hidrógeno, esto en el campo de la luz visible. Aquí podemos observar las que son conocidas como series de Balmer. Como podemos ver, se encuentran en el campo de la luz visible. Balmer propuso a partir de un análisis empírico la siguiente fórmula, que es la fórmula de Balmer, en la cual tenemos que la longitud de onda es igual a 3645 angstroms por el número m al cuadrado entre m al cuadrado menos n al cuadrado, donde n es igual a 2. Sabemos que las series de Balmer empiezan a partir del número 2. Esto fue un descubrimiento muy importante porque teníamos una predicción sobre un fenómeno natural que no se adaptaba hacia el modelo de Rutherford. Posteriormente, Johannes Rydberg formula su ecuación, la conocida ecuación de Rydberg que ya hemos observado anteriormente, como una generalización de la fórmula de Balmer, obteniendo así la posibilidad de calcular otras series espectrales. Tenemos la serie de Riemann, que se encuentra dentro de la luz ultravioleta. Tenemos la serie de Balmer que se encuentra dentro de la luz visible. Y tenemos posteriormente la serie de Paschen, Brackett y Pfund, que se encuentran dentro del campo infrarrojo. La ecuación de Rydberg muestra lo siguiente. El número de onda es igual a la constante de Rydberg, que es esta, por la diferencia entre los inversos de los cuadrados de los niveles energéticos, teniendo en cuenta que N2 es mayor que N1.
se tiene una idea general sobre los comportamientos de los espectros, pero no se sabe de dónde viene exactamente y todo es meramente una observación empírica. Para comprender y para llevar al futuro desarrollo de un modelo atómico que explique esto, es muy importante la teoría cuántica de Planck, que fue un concepto que revolucionó totalmente la física. En 1900, a través del estudio de la radiación del cuerpo negro, que es una radiación que no se puede observar, Max Planck llega a una expresión matemática que contiene una idea revolucionaria. La energía se encuentra cuantizada. Así pues, vemos otra deficiencia de la física clásica. Tenemos a Ray Jeans, que explicaba la radiación del cuerpo negro. Sin embargo, los resultados no eran correctos. Se obtenían con esta ecuación que se encuentra aquí. Y al observar que los resultados no correspondían durante su experimentación, Max Planck obtuvo una nueva ley que es conocida como la ley de Planck, que encontramos aquí, y a partir de ahí se llega a la conclusión de que la energía está cuantizada. Era una idea revolucionaria en los tiempos, incluso Planck no lo lograba aceptar como una verdad, pensaba que era algo sorprendente, porque se obtenía un valor conocido como la constante de Planck, que ya hemos visto anteriormente, y pues era una cantidad fija como pi, como Euler, y era algo totalmente sorprendente. Así pues, podíamos expresar la energía como la constante de Planck por la frecuencia, o igual podemos despejar la frecuencia en términos de la velocidad y la longitud de onda, y así toda la energía se veía en múltiplos de un número entero y de la constante de Planck por la frecuencia. A partir de las observaciones de Planck vinieron varios descubrimientos relacionados con la física cuántica. En 1905, a partir de las observaciones de Hertz, el efecto fotoeléctrico no fue algo que se observó por primera vez por Einstein. Hertz ya había notado en 1888 que al excidir una luz monocromática en un metal, se expulsaban electrones. Sin embargo, Albert Einstein lo logra explicar de manera correcta. Explica que la luz es un haz de partículas de energía cuantizada y obtiene la siguiente ecuación. Como sabemos, la luz está expresada como la constante de Planck por la frecuencia. Y entonces, al incidir un haz de fotones dentro de un metal, para que se expulse un electrón ocupamos en primer lugar el trabajo necesario para expulsarlo. Y si tenemos más energía que la que es necesaria en esta función trabajo, el electrón te da cierta energía cinética. Entonces ya sabemos cómo funciona el efecto fotoeléctrico gracias a la teoría cuántica. Y gracias a esto, Einstein gana el premio Nobel. Una de las cosas por las que más conocemos a Einstein es la siguiente fórmula. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Tal vez lo vemos como algo simple o algo un poco insignificante, pero esta ecuación es muy importante dentro del desarrollo de la mecánica cuántica, ya que nos brinda la oportunidad de obtener el concepto de dualidad onda-partícula, ya que estamos relacionando la energía con la masa, y como la energía viene de los fotones, que tienen un comportamiento ondulatorio, y la masa tiene características corpusculares, tenemos una relación entre la longitud de onda, entre la masa y entre varios conceptos dentro de la mecánica clásica, dentro de la mecánica ondulatoria que se relacionan. Entonces, al obtener esta ecuación tenemos un paso más hacia la formulación de la mecánica cuántica y veremos que posteriormente otros científicos la retoman para obtener nuevas formulaciones. Entonces, ya con todo este marco teórico, en 1913 Niels Bohr propone un modelo atómico que logra explicar todos estos fenómenos como son las líneas espectrales y además logra predecir el valor de la constante de Rayleigh a partir de otras constantes naturales. Así pues, incorpora un modelo que tiene las ideas de la teoría cuántica a partir de tres postulados. Aquí podemos observar una idea general del modelo atómico de Bohr. Tenemos las órbitas específicas
y tenemos el cambio en los niveles de energía. Tenemos tres postulados para el modelo atómico de Bohr. El primero dice que el electrón se encuentra en órbitas circulares en el núcleo y debido a la fuerza eléctrica es igual a la fuerza centrípeta, deben de ser iguales, para que se mantenga dentro de una órbita sin emitir energía. Aquí tenemos una formulación. Tenemos que la constante de Coulomb por el número atómico por la carga del electrón al cuadrado entre el radio al cuadrado es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Si vemos en relación a la fuerza centrípeta entre la fuerza colúmbica, fuerzas de repulsión y de atracción. El segundo postulado indica que el momento angular del ángulo es un múltiplo entero de la constante reducida de Planck, que se expresa como la constante de Planck entre 2pi. Así que el momento angular es la masa por la velocidad por el vector, que es igual a n por la constante reducida de Planck. Aquí tenemos el valor de la constante reducida de Planck en joules por segundo. Y pues esto nos dice que en las órbitas permitidas el electrón irradia ondas electromagnéticas. En el tercer postulado se observa que el átomo puede emitir o absorber un fotón de radiación electromagnética mediante la transición de una órbita a otra, conservando la energía total. Cuando el electrón pasa de una órbita mayor a una menor, se emite un fotón. Así que tenemos la energía inicial, que es igual a la energía final, más la energía del fotón. Y tenemos un cambio energético, venido por un cuanto de la constante de Planck por la frecuencia, que es igual a la energía final menos energía inicial, que vendría siendo el cambio energético. Este modelo atómico nos permitió explicar muchas cosas y nos brindó un marco teórico mucho más fuerte para estudiar varios fenómenos. No obstante, tenía varias deficiencias. La más importante es que este modelo solo funcionaba con átomos hidrogenoides, o sea que para átomos polielectrónicos teníamos algunos problemas que posteriormente serían explicados por la mecánica cuántica. Además, no explica el enlace químico, no tiene un marco teórico suficiente para explicarlo, y tiene inconsistencias en la predicción de dobletes espectrales, sobre todo porque las mediciones anteriores eran un poco más imprecisas. Para tratar de corregir el modelo atómico de Bohr, Arnold Sommerfeld en 1919 propone una modificación de este basándose en órbitas elípticas y de incorporación de un nuevo número cuántico. Este modelo atómico fue muy fugaz, ya que posteriormente se desarrolló la mecánica cuántica y con ello el modelo mecánico cuántico. Para el desarrollo de este modelo se ocupan varios conceptos. En primer lugar tenemos la dualidad onda-partícula, que como hemos visto anteriormente viene de los trabajos de Einstein y de la teoría cuántica de Planck. Así que en 1924 Louis Roy propone que la materia tiene una dualidad onda-partícula. Posteriormente, en 1927, sería comprobado por Davidson y Germer en un experimento con reflexión de rayos X. Aquí podemos observar cómo de Broglie tomó las ecuaciones de la relatividad y el efecto fotoeléctrico de Einstein, incorporando también la teoría cuántica de Planck, para así llegar a la formulación de una ecuación que es conocida como la ecuación de Broglie, que indica que la longitud de onda es igual a la constante de Planck entre el momento lineal, siendo el momento lineal el producto de la masa por la velocidad. Este concepto jugaría un papel muy importante en el desarrollo de la mecánica cuántica, ya que se tiene la idea de que toda materia tiene comportamiento corpuscular y ondulatorio. En 1924, Wolfgang Pauli introduce el concepto de spin electrónico, llevando así al famoso principio de la exclusión de Pauli. Esto nos indica que no pueden existir dos fermiones, en este caso dos fermiones serían dos electrones, en idénticos estados de energía cuántico. Por lo tanto, dos electrones no pueden tener dos mismos números cuánticos. Así sabíamos que teníamos ciertas restricciones para el desarrollo de un modelo atómico. Debíamos de tomar en cuenta el principio de exclusión de Pauli, en el que dos electrones no podían estar dentro de la misma órbita, ya que sus espines iban a tener
una eliminación propia. El spin puede ser de más un medio o de menos un medio dentro de los fermiones. Y en el caso de que sean igual, no pueden estar dentro de el átomo, ya que tendríamos un problema con el momento angular. Y pues en 1925 llega el concepto más importante tal vez dentro de la mecánica cuántica, que es la función de onda de Schrödinger. Erwin Schrödinger propone un modelo matemático que describe al electrón como una onda con determinadas características dadas por una función de onda. Aquí podemos ver esta formulación matemática, la raíz cuadrada de menos 1, o sea, la unidad imaginaria, por la constante reducida de Planck, por la derivada parcial con respecto al tiempo de la función de onda, es igual al hamiltoniano de la función de onda. En este caso, el hamiltoniano nos indica toda la energía contenida en la partícula. Es un concepto matemático bastante complicado y bastante riguroso de comprender, pero trataremos de abarcarlo de una manera que sea intuitiva y comprensible para todos. Algunos conceptos importantes que hay que tomar antes de empezar con el estudio de los orbitales atómicos son los siguientes. Además de la teoría cuántica de Schrödinger, en 1926 tenemos propuesta la teoría mecánica matricial de Heisenberg, Born y Jordan, que sin embargo nos brinda un diferente enfoque sobre el comportamiento dinámico de los electrones y de otras partículas. No obstante, dan los mismos resultados que la mecánica cuántica de Schrödinger. A partir de esto tenemos varios descubrimientos importantes. Max Born, al analizar la ecuación de Schrödinger, propone una interpretación probabilística. Sabemos que la función de onda es un concepto matemático, pero al obtener el concepto del cuadrado de la función de onda, tenemos una interpretación probabilística de dónde se puede encontrar un electrón, obteniendo así el concepto de orbital, que será lo que estudiamos posteriormente. En 1927, Heisenberg publica su famoso principio de la incertidumbre, que nos indica que el cambio en el momento por el cambio en la posición es mayor o igual a la constante reducida de Planck entre 2. Por lo tanto, no podemos determinar al mismo tiempo dónde se encuentra una partícula ni qué velocidad tiene. Es uno de los conceptos más conocidos en la mecánica cuántica y es siempre importante tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de analizar las ecuaciones de la función de onda. En 1927, Dirac y Fermi modifican la función de onda de Schrödinger, ya que tenía también algunas eficiencias. Sabemos que en la ciencia ningún modelo es perfecto. Y entonces ellos incorporan el spin electrónico de Pauli y algunas cuestiones relativísticas relacionadas con Einstein. Aquí tenemos la ecuación modificada. Si vemos, es un modelo matemático mucho más complicado. No obstante, nos permite obtener el cuarto número cuántico de manera directa. Ahora pues, vamos a comenzar con el estudio de los orbitales. En este caso vamos a hablar de los orbitales dentro del estudio de la química, siendo soluciones reales a la función de onda. Sabemos que la función de onda es un concepto matemático y en muchos casos no tiene sentido físico, tiene soluciones imaginarias y tiene soluciones reales. Sin embargo, dentro del desarrollo del término de los orbitales tendremos el término de probabilidad, que es igual a la función de onda elevado al cuadrado. A partir de esta densidad probabilística nosotros tenemos el concepto de orbital, tomando en cuenta los números cuánticos n, L y m de los que hablaremos posteriormente. Para obtener un orbital, o sea, obtener un punto de densidad probabilística en un espacio tridimensional, vamos a obtener una ecuación de Schrödinger en coordenadas polares. Así tenemos que la función de onda, con los parámetros r, θ y φ, es igual a la parte radial por la parte del momento angular por la parte de la orientación. De aquí se desprenden los tres números cuánticos que conocemos. El número cuántico principal, que viene de la parte radial,
el número cuántico orbital, que viene de la parte del momento angular, y el número cuántico magnético, que viene de la orientación. Podemos observar en la siguiente esfera una representación de las coordenadas esféricas, en la que tenemos el eje radial, tenemos θ y tenemos φ. Y pues a partir de esto podemos obtener los diferentes puntos dentro de un orbital. Para obtener las soluciones de esta función de onda, tenemos dos componentes. En primer lugar, la componente radial y en segundo lugar, la componente angular. La componente radial nos habla meramente sobre el tamaño del orbital y los niveles de energía, y la componente angular, que son estos dos de aquí, nos habla sobre la forma y la orientación. A partir de ello podemos desprendernos en dos ecuaciones diferenciales. Una para la parte radial, que nos brinda el número cuántico principal, y otra para la parte angular, que nos brinda el número cuántico del momento angular y el número cuántico magnético. Aquí tenemos representados cómo se calculan algunas de estas soluciones. Por ejemplo, para N1 y L0, para calcular el orbital determinado tenemos la parte radial, que viene dada por esta fórmula, y tenemos para L0 y ML0 la parte angular para describir la forma y la orientación. A partir de la graficación de las dos componentes podemos obtener la figura de un orbital atómico. Cabe destacar que muchos de estos orbitales atómicos son conocidos como armónicos esféricos, que son soluciones en las que el cuadrado de la Laplaciano de la función de onda nos dan cero. Es un concepto matemático bastante abstracto y que sin embargo nos permite obtener varios de los orbitales que conocemos actualmente. Aquí podemos observar varios de los armónicos esféricos que existen. Muchos de estos están delimitados por las condiciones de los números cuánticos que veremos posteriormente. No todos se encuentran dentro de la química, pero aquellos que cumplen con las condiciones únicas para la solución de la función de onda de Schrödinger son los orbitales atómicos. Y pues cabe destacar que si estudiamos los armónicos esféricos a profundidad, podemos ver muchas estructuras exóticas para orbitales como del tipo H, del tipo I, del tipo J, que no hemos comprobado su existencia ni su verdadera forma, pero gracias a este modelo matemático podemos representarlos. Para representar los diferentes orbitales, los diferentes electrones, tenemos 4 números cuánticos. Para representar un orbital ocupamos nomás 3. Para representar un electrón ocupamos los 4, incluyendo un número cuántico del spin. El primer número cuántico es el número cuántico principal, que tiene valores enteros que van de 1 hasta el infinito, y también se pueden etiquetar como una capa a partir de la letra K. Nos representan la energía media de esa capa y el tamaño del orbital. Tenemos el número cuántico del momento angular, que va de 0 hasta n-1. Por ejemplo, en el caso de tener un número cuántico principal de 3, tenemos un máximo número cuántico del momento angular de 2, y esto nos da la forma espacial del orbital. Y posteriormente tenemos el número cuántico magnético, también relacionado con el número cuántico del momento angular, y sus valores van de L hasta menos L, debido a las restricciones que conlleva el momento angular. Esto nos da la orientación de los orbitales en el espacio. Y todos estos tres números vienen de la ecuación de Schrödinger. Y el último número cuántico que habla sobre el spin del electrón viene de la ecuación de Dirac, venida de la relatividad de Einstein. Así podemos hablar de los números cuánticos que representan funciones de onda y diferentes orbitales. Tenemos algunas etiquetas para los números cuánticos del momento angular. Por ejemplo, en el caso de ser 0, el número cuántico es S. En el caso de ser 1, sería P. En el caso de ser 2, sería D. F, G, H, I, y así posteriormente.
En un principio que no se tenían estas etiquetas, se expresaba de esta forma, la función de onda y cada uno de los números cuánticos. En este caso tenemos un número cuántico 1, 0 y 0. Aquí podemos observar n es igual a 1, n es igual a 0 y m es igual a 0. ¿Qué nos representaría un orbital? 1, s, que es como se expresa en la notación moderna. Estas son las etiquetas de estado sin mostrar la función de onda. Además, así puede ser expresado un orbital. Sin embargo, las convenciones que utilizan las etiquetas S, P, D, F, entre otras, son las que más se utilizan actualmente. Podemos ver el nivel de energía del átomo hidrogenoide, que es menos la constante de Rydberg expresada en joules, entre el número cuántico principal al cuadrado. A partir de todas estas representaciones podemos obtener los diferentes orbitales y podemos observar sus diferentes formas. Tenemos los orbitales S, dos orbitales P, dos orbitales D, dos orbitales F y otros en nivel superior. A continuación, en un simulador los veremos de una manera más visual y analizaremos algunas de las características de ellos. Para ello hay que ver los siguientes términos. En primer lugar tenemos los nodos, que son los puntos en los que la función de onda y el cuadrado de la función de onda nos dan una densidad electrónica nula. Pueden ser de tipo radial y de tipo angular. Podemos calcular el total de nodos en un orbital a partir del número cuántico principal menos 1, los nodos angulares a partir del número cuántico secundario y los nodos radiales a partir del número cuántico principal menos el número cuántico secundario menos 1. Aquí podemos observar distintos nodos. Aquí tenemos un plano nodal en un orbital P. Aquí tenemos dos conos nodales en los que hay una densidad electrónica nula alrededor de estos. Y pues estos serían del tipo angular, al igual que el plano. Y por ejemplo en el caso del orbital FZ cúbica, tenemos tanto un plano nodal como unos conos nodales. Esto sobre todo nos ayuda a identificar los diferentes tipos de orbitales respecto a su orientación y respecto a sus formas. Para analizar además la probabilidad de encontrar un electrón, tenemos RPD, Royal Probability Distribution, que es la probabilidad de encontrar un electrón a una distancia R del origen. RMP, que es donde tenemos la máxima densidad electrónica, se encuentra en esta parte, en la parte más alta de RPD con respecto al radio. Y posteriormente podemos ver cómo disminuye esa probabilidad de encontrar un electrón hasta llegar a 0 y a partir de ahí tenemos un nodo. Ahora pues vamos a aplicar todos los conceptos que hemos visto dentro del simulador. Este es un simulador de átomos hidrogenoides que se encuentra en esta página, como ya hemos visto. Y pues nos permite observar diferentes tipos orbitales, reales, complejos, diferentes combinaciones, diferentes bases, incluso orbitales híbridos. Ahora nosotros nos vamos a enfocar en los orbitales reales, que son aquellos que son utilizados en química. Nos permite elegir nuestro número n y nuestro número L. Tenemos el primer orbital, que es el 1s. Si vemos, es una esfera perfecta. Bueno, no exactamente, porque hay varios electrones que se encuentran dentro de esta obra, pero tiene una forma esférica el orbital. En el simulador podemos modificar su velocidad, su brillo, la resolución de la imagen. Por ejemplo, vamos a subir la resolución de la imagen para que se vea un poco más claro la forma del orbital. Si ven, hay una esfera con alta densidad electrónica y posteriormente tenemos como un halo donde es menos probable. Dentro de esta área hay un 99% de posibilidad de encontrar un electrón. Podemos hacer un corte a lo largo de los ejes, donde podemos ver que definitivamente es una esfera. Esto en el eje X
esto en el eje Y, esto en el eje Z. En el menú de opciones y de vista podemos ver otras cuestiones relacionadas. Por ejemplo, vamos a ver la distribución radial de este orbital. En la parte de arriba podemos observar la energía. En este caso no vamos a estudiar eso. Vamos a enfocarnos sobre todo en la distribución radial. Como podemos ver, hay un punto en el que alcanza la máxima probabilidad, que sería en el centro de la esfera, que aquí tenemos la distancia en la que se encontraría. Si vemos, si está muy cercano al núcleo, la probabilidad es menor. Y conforme va dejándose el núcleo, la probabilidad va disminuyendo. En el caso de los orbitales S. Podemos obtener un segundo orbital, en este caso tenemos el 2S. Como podemos observar, en la parte amarilla y azul tenemos nuestro orbital y alrededor de él hay un nodo radial. Como lo vimos anteriormente, podemos calcular la cantidad de nodos radiales a partir de una ecuación, n menos l menos 1. Entonces tenemos para n es igual a 2, para l tenemos 0, menos 1, nos queda igual a un nodo radial que podemos observar aquí. Si lo cortamos a través de un eje, podemos observar de una manera más clara una zona donde no hay densidad electrónica. Y observando dentro de la gráfica de RPD, podemos ver un punto en el que se tiene mayor densidad, que sería la parte del medio, y luego otro punto donde hay mayor densidad, que se encuentra aquí, en esta hora, y tenemos un nodo que se encuentra en este valle, que sería el área de aquí, y podemos ver el mismo comportamiento. Si está más cerca del núcleo, tiene una menor probabilidad de encontrarse hasta llegar a cierta distancia. En muchos casos, por ejemplo en el caso del electrón, sería el radio de Bohr. Y luego podemos ver que se llega a la cúspide, al RPM del orbital 2S, y otra vez conforme aumenta la distancia va disminuyendo la probabilidad de encontrar un electrón. Así podemos continuar, por ejemplo, en el caso del orbital 3S. Aquí podemos ver que hay, dejen aumento la vista, que hay dos nodos, 1, 2, que se representan aquí, 1 y 2. Igual los podemos obtener mediante la fórmula. Y vemos cómo siguen siendo esferas concéntricas con varios nodos radiales. Y si seguimos aumentando el número, por ejemplo, hasta obtener el orbital 7S, podemos ver la figura. En este caso vamos a ver un corte a través del eje, donde podemos ver dos diferentes nodos. En este caso no se muestra todo. Pero al ver la gráfica, podemos ver que contamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Con esto podemos explicar la figura y más o menos darnos una idea espacial de lo que es un orbital S. A continuación, vamos a analizar los orbitales del tipo P. Sabemos que para que exista un orbital del tipo P, ocupamos tener al menos un número cuántico que sea 2. Vimos anteriormente que los orbitales S tenían una sola orientación. No obstante, los orbitales del tipo P, que tienen un número cuántico secundario 1, nos permiten tres diferentes orientaciones, como ya lo podíamos deducir a partir de las restricciones que teníamos anteriormente. Tenemos un orbital 2px, 2pz y 2py. Si vemos, tiene la fórmula de dos ángulos separados. Dentro de la función de onda, cada uno de estos nodos tiene diferente signo. Uno es positivo y uno es negativo. Y pues estos dos lóbulos, no nodos, confundí la palabra. Estos dos lóbulos es donde se encuentra el electrón. Dentro de esta parte se tiene mayor densidad y conforme se va alejando hay una menor densidad. Si lo cortamos a través de un eje, podemos observar
dentro del eje Y, pues todo se mantiene en el mismo. Y en este caso ya tenemos un nodo angular. Como podemos ver, los diferentes lóbulos se encuentran orientados a través de un eje. En el caso del orbital 2PY se encuentra ubicado a través del eje Y y tiene un plano nodal en medio de ellos dos. En el caso del 2PX, igualmente, podemos girar, ver hacia dónde se encuentra. Y como podemos ver, se encuentra orientado hacia el eje X. Si seguimos hacia un número mayor, tenemos los orbitales 3px, 3py y 3pz. Si vemos, incluye el área de probabilidad que tenía el orbital anterior, los 2p, pero incluyen nuevos lóbulos de mayor tamaño. Podemos observar que conforme va aumentando n, los orbitales tienen un mayor tamaño, pero también podemos ver que conforme va aumentando L, los orbitales tienen un menor tamaño ya que tienen figuras más complejas. Igualmente podemos ver en ellos la densidad probabilística. Tenemos dos puntos, estos dos, de los 4 lóbulos en los que podemos encontrar mayormente un electrón, y tenemos asimismo un plano nodal, un nodo en el que no va a haber ninguna densidad electrónica. Podemos seguir avanzando igualmente hacia orbitales más grandes. Si ven, el tamaño es mayor y sigue incluyendo el área probabilística de los números anteriores, incluyendo los nodos y los picos, teniendo un comportamiento similar. Este en el caso de los orbitales P. Conforme vamos aumentando hacia los orbitales D, tenemos figuras mucho más complejas. Sabemos que para tener un orbital D ocupamos tener al menos un número cuántico principal de 3. Para los orbitales del tipo D tenemos 5 orientaciones que van de -2, -1, 0, 1 y 2, brindándonos 5 orbitales, los cuales tienen la forma de 4 lóbulos separados por planos nodales. Ustedes pueden calcular cuántos nodos angulares y nodos radiales va a tener cada orbital. Y si vemos igualmente que tenemos una alta densidad en un punto, que sería en esta distancia, y va disminuyendo conforme aumenta. Aquí si vemos aquí la nube electrónica es mucho más difusa. El nombre de estos orbitales viene a partir de sus planos nodales. Si observamos, tenemos un plano nodal orientado con respecto a Y, y tenemos otro plano nodal orbitado con respecto a Z. En el caso del orbital 3DYZ, podemos ver sus cortes. Esto con respecto al eje X, podemos observar los 4 lóbulos. Con respecto al eje Y, podemos observar nada más 2. Y obviamente en el eje Z vamos a observar 2, debido a que ahí se encuentran los planos. Si seguimos con el orbital 3DZX, XZ, vemos igualmente plano nodal en X, plano nodal en Z. Igual en el 3DXY, y estos tres tienen un comportamiento similar. Aquí podemos observar el orbital 3D, Z cuadrada menos Y cuadrada. Igual tiene planos nodales con respecto a un eje, pero en este caso tenemos una inclinación con respecto a las bisectrices. Si observamos los cortes, aquí podemos ver que hay una nube diferente con respecto a los anteriores. Y pues respecto al eje Z, que no influye, podemos ver los 4. O sea que al ver este corte nosotros podemos identificar que se trata de un orbital X cuadrada menos Y cuadrada. Y sobre todo porque los planos nodales se encuentran en cierto ángulo y no se encuentran respecto directamente al eje.
El último orbital del tipo D, que tiene una forma más exótica, es este, 3DZ cuadrada. En este caso tenemos conos nodales. Si vemos en esta parte, que sería como un cono alrededor de ella, no hay ninguna densidad electrónica. Y igualmente podemos ver de distribución que se concentra hacia cierta distancia. Si vemos la distancia entre aquí y aquí, es más o menos igual. Y esta figura son electrones que se ubican alrededor de un toro. Podemos ver dos cortes con respecto a los ejes, por ejemplo, respecto al eje Z. Podemos ver cómo está ubicado respecto al eje Z. Podemos ver la figura de los dos lóbulos y el toro ubicados con respecto al eje X. Y igualmente será con respecto al otro eje, a excepción de que aquí podemos observar dos lóbulos y alrededor difusamente el anillo del toro. Estos orbitales, igualmente que los otros, siguen teniendo la misma figura que sus antecesores, incluyendo un orbital más grande. Si vemos este orbital 4DZ, es mucho mayor que el que estaba anteriormente, que sería de este tamaño. Sus características son las mismas y tenemos igualmente los nodos representados en la distribución radial. Podemos seguir aumentando, por ejemplo, hasta un 5. Y si vemos, van añadiendo figuras mucho más complejas, mucho más excéntricas de alguna forma. Y pues viéndolo bien, son bastante bonitas desde el punto de vista matemático. Si avanzamos hacia los orbitales del tipo F, que tienen un número cuántico secundario del tipo 3, tenemos figuras aún más exóticas. Tenemos 7 diferentes orbitales, venido de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, cada uno con diferente nombre. Muchos autores toman de manera arbitraria la designación de este nombre. Sin embargo, hay varias convenciones para elegir cuál MBD corresponde a cada tipo de orbital. Por ejemplo, en varios casos para el orbital 2PZ, se habla que tiene un MDL igual a 0, porque se ubica respecto a la gráfica en el eje Z, que es a partir del cual se obtienen las coordenadas. Y por ejemplo, en el caso del tipo D, el que tiene el número 0 sería aquel que tiene la figura más excéntrica, aquel que tiene un toroide. Si observamos ya dos orbitales del tipo F, dejando atrás lo otro, podemos ver que tienen 6 diferentes lóbulos ubicados con respecto a los planos. Igualmente podemos ubicarlos al igual que el tipo D, a excepción de que aquí es un poco más complicado. Por ejemplo, tenemos un plano con respecto a Z, tenemos un doble plano aquí con respecto a X, y si lo giramos para acá, tenemos otra vez con respecto a Z. Así pues, analizando los diferentes planos nodales, los diferentes nodos y figuras de los orbitales, podemos identificar de qué tipo de orbital se trata. Igualmente tenemos una diferente densidad probabilística. Si vemos aquí como los orbitales están más alejados, se encuentra a una mayor distancia. Es por eso que los elementos como los lantánidos y los actínidos que tienen orbitales del tipo F son mucho mayores que aquellos que nomás tienen orbitales del tipo D o del tipo P. Podemos ver dos diferentes tipos de orbitales. En este caso, este es bastante bonito porque tiene planos con respecto a Z, con respecto a Y y con respecto a X. Es como un cuadradito, como un cubo. Igual, este tiene una figura similar. Podemos ver sus cortes con respecto a un eje para observar los óvulos. Y igual nos sirve para identificar de qué tipo de orbital se tratase si no tuviésemos aquí indicado. Y el otro orbital que tenemos, que es más exótico, es el orbital de tipo FZ cúbica. Si vemos, al igual que el orbital D, son dos lóbulos, pero en este caso tenemos dos toros, cada uno con un signo diferente
para su electrón. Esto se analiza sobre todo cuando hablamos de hibridaciones y de las teorías del orbital molecular que discutiremos posteriormente. Y pues podemos ver que tenemos un plano nodal y tenemos dos conos nodales. Esto lo vimos en la presentación. Y conforme aumentamos el nivel, siguen añadiéndose de manera recursiva, como lo vimos con los otros orbitales, teniendo formas cada vez más excéntricas y pues se ven bastante bonitas. Comúnmente en química analizamos hasta los orbitales del tipo D, algunas veces en el caso de los orbitales F, rara vez se llega hacia los orbitales E, los orbitales H o los orbitales en nivel posterior, así que nomás veremos de alguna manera meramente para referencia visual las figuras de estos orbitales. Si vemos que tenemos un triple toro, y pues aquí no tenemos el nombre de los orbitales porque son bastante complejos. Y podemos ver cómo están distribuidos sus números, +1, -1, y cómo están relacionados con una diferente forma de orbitar. Y que tienen un comportamiento similar cuando tienen el mismo número. Como lo ven. Tenemos los orbitales del tipo H, que son todavía más complejos. Y pues como son modelos matemáticos, este software funciona a través de modelos matemáticos. Podemos llegar incluso hasta orbitales del tipo 16 si ven es algo bastante grande. Y pues no tenemos referencias de que exista algo como tal en la naturaleza. Todavía no llegamos a obtener átomos tan grandes. Y pues debido a las restricciones naturales tal vez incluso resulten inexistentes. Pero el estudio de estos modelos matemáticos nos puede llevar a nuevos descubrimientos dentro del campo de la física, de la química, entre otros. Si bien es mucho mayor, tiene orientaciones bastante exóticas e incluso resultan bastante difusas de ver en la pantalla. Pueden entrar a este simulador. Aquí podemos encontrar la documentación donde dice Four Directions. Pueden descargar la versión en Java para ejecutarlo directamente en su computadora. Que en mi opinión es lo más recomendable si quieren que el programa funcione de una mejor manera y verlo en una pantalla más grande. Como ven, la pantalla es bastante reducida. Y con esto hemos aplicado nuestro conocimiento de una manera visual. Ustedes pueden tomar el simulador, seguir experimentando, seguir viendo las figuritas. Incluso pueden tomar de captura, guardarlas, incluso ponerla como un fondo de pantalla. A continuación muestro algunas de las referencias de las que obtuve de información para la realización de la presentación y también para llegar a comprender el tema de una mejor manera para explicarlo. Hay páginas muy interesantes, por ejemplo tenemos un curso de OpenCourseWare del MIT, que en mi opinión resulta bastante recomendable dentro del curso de estructura molecular que vemos dentro de la licenciatura en química de la UDG. Son videos de clases que se dan en el MIT de alrededor de 40 minutos o de una hora. Y se explican bastantes conceptos. Ustedes pueden dar clic, aquí está el link para el simulador, algunas presentaciones relacionadas con el tema, relacionadas con la historia de la química y relacionadas con otros conceptos que utilizamos como base para explicar. Y pues para concluir, tenemos esta frase de Albert Einstein. Bueno, al menos es atribuida a él. ¿Cómo puede ser que la matemática, siendo al fin y al cabo un producto del pensamiento humano independiente de la experiencia, esté tan admirablemente adaptada a los objetos de la realidad? Como vemos, los orbitales atómicos vienen a partir de los armónicos esféricos, que no son nada más que un modelo matemático que se tenía desde hace casi 300 años con Laplace. A partir de estos modelos podemos obtener resultados consistentes con la realidad, como son los orbitales atómicos.
Y pues al iniciar con la realización de esta presentación, con este video, tenía más o menos idea de lo que era un orbital atómico, sabía lo que eran los números cuánticos, cómo se utilizaban las figuras de los orbitales. Sin embargo, analizarlo desde una manera matemática, desde una manera física, viendo todo el trasfondo que tiene detrás de él, podemos ver de dónde vienen estos orbitales, por qué tienen esta figura, qué diferencia cada uno de ellos. Podemos analizarlos de una manera más detenida. Y pues pienso que todo tema tiene una infinidad, no podemos ser expertos dentro de un tema. Ahorita estamos viendo los orbitales atómicos desde una manera un poco más formal, pero ahora entrar dentro de cursos de cuántica lo vamos a ver desde una manera mucho más profunda. E incluso después de eso, al incluir las ecuaciones de la relatividad, al incluir partículas más complejas, podemos ver que es un tema bastante grande y que siempre va a haber un campo de estudio y sabemos que la ciencia nunca se detiene, la ciencia es dinámica y siempre que hay que avanzar. Así que para terminar hay que dar todo nuestro esfuerzo por estudiar el comportamiento de nuestro entorno, por obtener conocimiento científico y pues sabemos que hay que esforzarnos mucho para comprender estos modelos, pero la satisfacción de comprender cómo funciona el universo es mucho más que suficiente. Eso fue todo por mi parte. Espero que el video haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.